Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acoger la invitación que les hacemos semanalmente. Hoy con un tema bellísimo sobre el amor y una invitada también muy especial, Janine Albarrán, que le damos las gracias también por acoger con tanto cariño la invitación que le hacemos desde el Centro Integral de la Familia Benedicto XVI. Esperamos que este tema sea de mucho provecho para todos ustedes. También que si sienten que vale la pena, que con seguridad va a valer la pena, sus amigos, sus familiares que no están acá presentes, se enteren y conozcan un poquito de este tema, hacia el final les pueden compartir la grabación una vez que los compartamos o incluso aprovechen y los invitan desde ya y les comparten el link para que se conecten y puedan hacer también sus preguntas en vivo en el caso de que las tengan. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra charla de hoy y comenzamos con una oración. Comencemos primero poniéndonos en presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios, te damos gracias y por habernos permitido estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por el don de la vida y el don de nuestra familia. Gracias por invitarnos a participar en esta charla. Te entregamos la programación de esta mañana pidiendo tu protección y la inspiración de tu Santo Espíritu para poder comprender el mensaje que tienes reservado para nosotros. Permítenos dirigir y disponer la mente y el corazón a la acción amorosa de tu voluntad. Te damos gracias por las personas que han contribuido con su tiempo, su dedicación, su esfuerzo y su oración a la realización exitosa de este programa. Te pedimos por nuestra expositora de hoy, Janine Albarrán, y te pedimos con humildad que el Centro Integral de la Familia Benedicto XVI sea conocido, bendecido y extendido por el mundo conforme a tu voluntad. Suscita nuevos voluntarios para colaborar en el CID y toca los corazones de muchas personas que están necesitadas de una guía, de una orientación o de un acompañamiento, pero que no encuentran la forma de hacerlo ni tienen los recursos. O quizá no han encontrado a la persona o a la institución que pueda darles esa luz. Sepan que aquí en el CIF podrán encontrarla y recibirla fraternalmente. Entregamos confiados en tus manos esta obra apostólica y el programa de esta mañana y esperamos que nos depare una enseñanza valiosa para nuestro beneficio y el de muchos hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, Janine, este auditorio es tuyo. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te ilumine, la Virgen María te acompañe. Y bueno, aquí estamos nosotros pendientes de cualquier cosa que necesites. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Sofe, Angeliana y al Centro Integral de la Familia Benedicto XVI. Estoy muy contenta de estar con ustedes y bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si se ve bien, todo bien, sí, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bueno, quise poner este título, ¿no? Sí quiero todos los días. El sí quiero unido al sí de la Virgen en el que nos invita, ¿no? A realmente descubrir que cada segundo de nuestra vida debemos unirnos a la Virgen en ese fiat, hágase en mí. Entonces, bueno, hablábamos de teología del cuerpo, ¿no? Vamos a descubrir la, el valor, la dignidad. Denme 2 segundos. Eh, sí, ya, gracias. Vamos a descubrir el valor, la dignidad, el sentido profundo de nuestro cuerpo. Se llama teología del cuerpo. A veces vivimos con tantas prisas, con tantas distracciones, ocupaciones, ruidos, ¿no? Que no nos permiten descubrir el valor y la dignidad de lo que somos, de nuestro ser como mujeres, como hombres, y del amor con el que Dios nos ha creado. Entonces, esto es una invitación a mirar nuestro cuerpo
como Dios lo ve y a descubrir juntos lo que la Iglesia nos enseña a través de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y a contemplar. Es una invitación a contemplar y a cambiar nuestra mirada, a poder ver con los ojos de Dios nuestra propia creación, a poder ver, a poder vernos como la Virgen nos ve. Les comparto que escribí este icono, lo acabo de terminar, de la Virgen de Fátima, y cuando lo terminé, lo primero que en la mañana, lo terminé un martes, y en la mañana del miércoles, cuando abrí los ojos, lo primero que me vino a la mente fue la mirada de la Virgen. La mirada de la Virgen que quiere que nosotros nos unamos a ella tan íntimamente para que podamos ver como ella ve el amor de Dios, como ella recibe todo de Dios, como ella puede decir, hágase en mí según tu palabra todos los días. Entonces, bueno, pues que la Virgen de Fátima nos ayude a tener esa mirada, que nos ayude a contemplar la teología del cuerpo. Y bueno, la primera pregunta que yo les quiero hacer es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Los invito a que con una palabra se definan, una palabra que represente quiénes son. Porque muchas veces podemos pensar que nuestra dignidad está en el saber, en el hacer, en el tener, y en realidad está en el ser. Tal vez algunas personas escriben sus cualidades: fuerte, valiente, sensible, creativo, inteligente, o puedes escribir algo que te define de acuerdo a la relación con los demás. Eres madre, hermana, esposa, servidora, pero en realidad, ¿cuál es nuestra verdadera identidad? Nos cuesta mucho trabajo entender quiénes somos. Y Dios tiene grabado tu nombre en su corazón. Puedes descubrir que eres mucho más de lo que imaginas, de lo que percibes, que eres hija amada, hijo amado, templo del Espíritu Santo, llamado, creado a imagen de Dios, bendecido, y esto habla de tu verdadera identidad. Y piensa, ¿no? ¿Por qué elegiste esa palabra que te define? O sea, está intelectualmente, tal vez muchos pusieron hijo de Dios, hija de Dios, pero está en tu mente nada más de manera intelectual, o realmente experimentas en tu vida el ser hijo, hija amadísima de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Cómo se refleja en tu propia vida esta realidad? Entonces, Juan Pablo II nos invita a contemplar quiénes somos, nuestra verdadera identidad a través de la teología del cuerpo. Y esta palabra teología del cuerpo a veces nos cuesta un poco de trabajo. Teología, que viene del griego teos, que es tratado, el conocimiento de Dios, pero ¿cómo conocemos a Dios? Solo por revelación. Y Juan Pablo II, que Dios se revela en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el lugar del amor, el lugar de la entrega, el lugar del encuentro, es el lugar en donde Dios mora, y ahí en nuestro propio cuerpo se refleja. Muchas veces hemos crecido con ideas confusas o dolorosas acerca de nuestro propio cuerpo. Pensamos, ha habido muchas etapas en la historia de la humanidad y en nuestra propia historia en donde tal vez pensamos que nuestro cuerpo es fuente de pecado, que el mundo hoy nos vende, ¿no? Que nuestro cuerpo solo vale por la apariencia,
que si no que si envejece ya no sirve, que tenemos que huir del sufrimiento, o lo contrario, ¿no? Que el espíritu es lo importante y que el cuerpo es una carga, una cárcel, como decía Platón, pero tenemos que pensar que somos una unidad de cuerpo y alma. Juan Pablo II dice que somos espíritus encarnados, una unidad que no se puede separar. Hoy más que nunca es urgente redescubrir la belleza de ese ser cuerpo y alma y la belleza de tener una vocación al amor, a la entrega, pero ese amor que sea un amor auténtico, especialmente en una sociedad en donde constantemente se nos presentan falsificaciones del amor, de la familia, del matrimonio, y vemos cómo nos bombardean, ¿no? Sobre todo a nuestros jóvenes, con series, con música, con redes sociales, con literatura que van imponiendo estos modelos que distorsionan a la persona y nos dejan como esta imagen, ¿no? Totalmente rotos, sin podernos encontrar. Hay muchos jóvenes que ya no creen en el matrimonio, que tienen miedo al compromiso definitivo, que prefieren probar conviviendo como si fueran roomies, cada uno con un proyecto de vida distinto y cuando esos proyectos de vida ya no coinciden, simplemente se separan. Incluso desde el noviazgo, vemos que el amor se vive muchas veces de una forma distorsionada, sin una verdadera entrega. Se confunde el amor con placer solamente y se va distorsionando, se va haciendo utilitarista, ¿no? Solo se usan, se busca solo el placer. Y bueno, todo esto Juan Pablo II lo vio desde que era un joven sacerdote y empezó a escribir sobre el amor humano en el plan divino, que son la teología años, desde noviembre de 1979 a noviembre de 1984, y que le puso por título El amor humano en el plan divino o la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. Y ahí Juan Pablo II nos da una visión renovada sobre el plan de Dios para el amor humano, para el hombre y para la mujer, creados a su imagen y semejanza. Imagínense lo que quiere decir esto, hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios y llamados a la donación, a la entrega, a ser fecundos, a multiplicarse, a vivir en esa complementariedad, en esa comunión. Y el Papa tiene una delicadeza, una manera preciosa de tocar todos estos temas que son muy importantes para estos tiempos sobre todo. Les decía que desde que fue un joven sacerdote acompañaba a los matrimonios a resolver estos temas de moral, estos temas que todos tenemos en el corazón porque anhelamos un amor verdadero, anhelamos un amor infinito, ¿no? Entonces, desde muy joven el Papa pues acompañó a jóvenes parejas, los escuchó y se dio cuenta del gran anhelo que tenía el ser humano de amar y ser amados. Entonces, la teología del cuerpo se puede dividir en dos grandes partes. Juan Pablo II le llama a la primera parte el tríptico antropológico, que gira en torno a tres preguntas humanas que deberíamos hacernos todos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Estas tres preguntas están
inspiradas en las palabras de Jesús y nos ayudan a entender el sentido profundo de nuestro cuerpo, de nuestra identidad, de nuestro destino como personas, es nuestro ser trascendente, de dónde vengo, cuál es ese principio, eh, el origen que viene de Dios, quién soy hoy en este mundo, aquí y ahora, a qué me compromete el ser redimido y hacia dónde voy, el hombre escatológico, nuestro destino que es el cielo, ¿no? Y bueno, la segunda parte de la teología del cuerpo, que está más centrada en la vocación al amor y está centrada en el análisis profundo que hace Juan Pablo II de la encíclica Humane Vitae de Pablo VI. Vamos a entender que en los años 60 viene toda esta revolución sexual donde se piensa que la sexualidad se tiene que destapar, que el hombre puede hacer lo que quiera. Entonces sale, bueno, también se empieza a ver una sexualidad de amor libre, pregonaba la revolución sexual, ¿no? Y se empieza a hablar de anticoncepción, ¿no? La revolución sexual decía que para que el amor realmente fuera amor, tenía que estar libre y para que estuviera libre tenía que estar no supeditado a la procreación. Imagínense qué desgracia, ¿no? Realmente el destruir toda la unión del matrimonio unitivo y procreativo, ¿no? Entonces lanzan la píldora anticonceptiva y empieza a haber una presión muy fuerte hacia la iglesia para que diera su visto bueno y para que hablara de la anticoncepción como la solución a los problemas del matrimonio, como si esto fuera una solución, ¿no? Entonces había una presión muy fuerte hacia Pablo VI y él escribe la encíclica Humane Vitae en el contexto de toda una comisión que se forma. Bueno, esto es un tema muy amplio, ¿no? En el Concilio Vaticano II se forman comisiones para poder dar respuesta a todo esto y Pablo VI, al final del Concilio Vaticano II, convoca también él a una comisión. La comisión, todos, casi la mayoría, em, opinaron que la píldora anticonceptiva debía ser aceptada por la Iglesia y Pablo VI valientemente publica Humane Vitae dando la postura real de la Iglesia, que es la negación de la anticoncepción, ¿no? Porque rompe toda la unión del matrimonio, de la familia, y se vuelve una relación utilitarista. Entonces, esta encíclica trata sobre la moral conyugal, especialmente en relación con el amor, la procreación y todo este uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Para Pablo VI era muy importante advertir sobre el peligro de reducir al dominio de la técnica como si todo se pudiera controlar, manipular. Recuerden lo que le dice la serpiente a Adán y Eva, ¿no? Seréis como dioses, ¿no? Tratar de manipular y controlar lo que en realidad pertenece al ámbito sagrado de la persona, al ámbito de Dios. Dios es el dador de vida y ordena el amor y la vida del matrimonio, ¿no? Entonces, San Juan Pablo II, con sus catequesis de la teología del cuerpo, quiso dar respuesta a estas preguntas profundas que despierta Humane Vitae. Porque después de Humane Vitae, Pablo VI se queda solo, hay un cisma en la iglesia, muchísimas parejas ya utilizaban métodos anticonceptivos
y de hecho los utilizaban con aprobación de los sacerdotes. Entonces, para la iglesia fue un dolor profundo y, y Pablo VI se queda solo, no vuelve a publicar nada. Pero Juan Pablo II, cuando entra antes, ¿no? Entonces, su intención era ofrecer una visión más completa, más teológica, que iluminara y que ayudara a todas las familias cristianas a vivir un auténtico amor conyugal con un sentido profundo y desde el plan de Dios. Y quería mostrar cómo el amor entre el hombre y la mujer, el don de la sexualidad, del matrimonio, de la educación de los hijos, están profundamente ligados al llamado de Dios al amor verdadero, un amor auténtico. Entonces, en resumen, pues todas estas catequesis de San Juan Pablo II apuntan a este propósito: iluminar con profundidad lo que significa amar, lo que significa formar una familia, lo que significa el sacramento del matrimonio y vivir este proyecto de amor como Dios lo pensó, ¿no? Vayan apuntando sus dudas, lo que les inquieta de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, como introducción, les cuento que las catequesis, además de estas dos primeras partes que les dije, el tríptico antropológico y la llamada a la vocación, Juan Pablo II también las dividió de alguna manera y los estudiosos de la teología del cuerpo la han organizado en seis grandes bloques. Los tres primeros ciclos son el tríptico antropológico, que abarcan temas relacionados con el con las palabras de Cristo que les decía yo al principio. Las 23 primeras catequesis hablan del principio, las siguientes 40 la redención del corazón, 9 catequesis de la resurrección de la carne. Estas son el tríptico antropológico y después es la virginidad por el reino de los cielos, que habla del sacerdocio y el celibato, el matrimonio y el sacramento y amor y el amor humano y fecundidad, que ahí toca ya especialmente Humane Vitae, ¿no? Entonces, en su momento, cuando Juan Pablo II empezó a hablar con un lenguaje profundamente teológico y filosófico en las audiencias de los miércoles, tal vez no se entendió mucho o no hubo mucho entusiasmo con lo que el Papa estaba proponiendo, pero después de estos 5 años de catequesis, Juan Pablo II anunció y todo esto que hemos estado tratando durante estos 5 años, lo llamaremos teología del cuerpo. Y entonces los estudiosos recopilaron todas estas catequesis que el Papa había propuesto y que era algo muy profundo y quizá muy adelantado a su tiempo, pero hoy vemos cómo nos enfrentamos a todos estos desafíos que estamos viviendo respecto a la sexualidad, respecto a la identidad del hombre y la mujer, el cuerpo humano. Y entonces estas catequesis se han convertido en una fuente de luz, en hablar verdad de la belleza y llevarnos a contemplar realmente lo que somos y lo que pensó Dios, ¿no? Entonces, en este espacio, bueno, pues vamos a intentar entrar juntos en toda esta lógica y en esta mirada de Juan Pablo II
y vamos a descubrir cómo fue abordando poco a poco estos temas con una profundidad impresionante. Juan Pablo II era pues un teólogo, un filósofo que tocaba una idea y lo abordaba como en forma de espiral, volvía al tema, pero desde otra perspectiva. Entonces, pues su lenguaje es complicado. Si ustedes, me encantaría, ¿no? Invitarlos a que lean la teología del cuerpo desde la fuente original, que son los escritos de Juan Pablo II, porque hay muchos estudiosos que ya nos la desmenuzan, ¿no? Pero el contenido del Papa, pues es precioso porque nos habla de la dignidad de la persona y del amor y nos va conectando la experiencia humana con el plan de Dios, que esto es muy, muy bonito. Y pues poquito a poquito vamos entrenando nuestra mente para poder entender más fácilmente la teología del cuerpo desde sus fuentes principales y esto pues sí es una invitación a adentrarnos. Yo doy cursos de teología del cuerpo, entonces el que esté interesado pues tal vez me busca más adelante y podemos formar un grupo ya más pues más especializado, ¿no? Bueno, pues Juan Pablo II comienza las catequesis de teología del cuerpo, reflexionando sobre un momento específico en la vida de Jesús que aparece en los evangelios de Mateo y Marcos. Pensemos que Jesús está cruzando de Galilea a Judea y lo acompaña una gran multitud, está predicando, curando enfermos, y en este contexto se le acercan unos fariseos que para ponerlo a prueba le preguntan, ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por motivo cualquiera? Y Jesús les responde algo que desconcierta. Pensemos que los fariseos pues eran conocedores de la ley, ¿no? Y Jesús les responde, ¿no han leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y los fariseos insisten, ¿no? ¿Y por qué entonces Moisés permitió dar un acta de divorcio? En la antigüedad se le llamaba libelo, repudio, ¿no? Y Jesús les contesta con firmeza, por la dureza de su corazón lo permitió Moisés, pero al principio no fue así. Entonces, este es un punto clave de donde parte Juan Pablo II, esta escena, para toda su reflexión sobre el principio, ¿no? Y Jesús no entra en una discusión legal con los fariseos, no se queda en el conflicto, sino que los lleva al origen, al diseño original de Dios para el ser humano y al diseño original de Dios para el amor. Entonces, si queremos entender qué significa verdaderamente el matrimonio, el amor conyugal, la entrega mutua del cuerpo, tenemos que volver al principio, como lo hace Jesús, como invita a Jesús, a ese principio que está en los primeros libros, en los primeros capítulos del Génesis, que es donde empezaremos a caminar juntos a lo largo de las catequesis y que Juan Pablo II nos empieza a adentrar en este principio. Y vamos a ver lo que Jesús llama principio. Y para entenderlo tenemos que mirar el Génesis, como ya dije, eh,
que es fundamental, ¿no? Para toda la reflexión de Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Este capítulo 1, que es lo que todos conocemos desde pequeños en la creación, cómo Dios creó el mundo en esos 6 días, ¿no? Y cada día Dios pronuncia una palabra y eso que dice se cumple. Por ejemplo, dijo Dios, hágase la luz y la luz se hizo. Esa palabra que crea, que hace, ¿no? Y así día tras desarrollando la acción, los animales, hasta llegar a este día ocurre algo muy especial. Aquí el relato, ¿no?, de ritmo, como si Dios hiciera una pausa. Ya no dice simplemente hágase, sino algo mucho más profundo. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es la primera vez en la Biblia que aparece una forma en hagamos. Y Juan Pablo II nos señala que esto puede ser una primera pista del misterio trinitario. Dios no actúa solo, hay una comunión de personas. Y de esta comunión nace el hombre, del misterio trinitario nace el hombre. Y Juan Pablo II explica que ese hagamos es como si Dios entrara en sí y se detuviera a crear al hombre. Es ese diálogo eterno de amor entre las tres divinas personas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que crean al hombre varón y a la mujer. Dos modos de ser persona y dos modos portadores de la imagen divina. Vean qué precioso. Portadores de la imagen divina. Y después dice, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esto también es clave, ¿no? Dios crea a la humanidad como varón y mujer, y ambos reflejan la imagen de Dios. Es decir, no solo el hombre o solo la mujer por separado, sino juntos, precisamente juntos, dice Juan Pablo II, es cuando expresan de manera más auténtica la imagen divina. Y esta idea está en el corazón de la teología del cuerpo, porque amamos con nuestro cuerpo, nos entregamos con nuestro cuerpo y de esa manera reflejamos a Dios. Además, el texto original usa palabras diferentes para varón y para mujer, ¿no? En hebreo, sacar varón y mujer, nekevá. Y mientras que el hombre en general, o sea, para la humanidad se usa Adam, que significa humanidad. Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre, se está refiriendo a la humanidad entera, ¿no? Y enseguida eh, eh, crea en su doble dimensión masculino y femenino. Y todo esto es lo que Jesús retoma cuando los fariseos lo interrogan, ¿no?, sobre el divorcio en Mateo 19. Ellos le hacen la pregunta legal, ¿no? Si es lícito divorciarse, y Jesús los lleva al origen. Les dice, ¿no han leído que en el principio Dios los hizo varón y mujer? O sea, Jesús está citando directamente este pasaje del Génesis. Pero también añade otra frase, ¿no? Que está en el capítulo 2.
Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Aquí Jesús junta dos frases, dos momentos distintos del Génesis para mostrar, o sea, me refiero a Mateo 19, junta Génesis 1 y Génesis 2, para mostrar que el amor entre el varón y la mujer no es una simple relación humana, sino que es una vocación que nace desde el corazón mismo de Dios. O sea, y vean esta imagen, ¿no? Como Dios pagando a Adán y tiene abrazado a Eva y está con todos, con toda la humanidad ahí, con todos sus hijos, engendrando esa relación humana, ese amor entre varón y mujer que él custodia y que nace del corazón mismo de Dios. Y eso es lo que Juan Pablo II quiere que descubramos al volver al principio, a ese diseño original de Dios que tiene un plan de amor y que quiere que esa entrega sea desde su corazón y que nuestro cuerpo tiene inscrito que venimos de ese plan, que nuestra verdadera identidad como hombres y como mujeres está en ese corazón de Dios Padre y en ese amor trinitario de entrega total que da vida. Y como decíamos, nos crea a su imagen y semejanza. ¿Y cómo es Dios? En Juan leemos que Dios es amor. Es una comunión eterna de amor que da vida. Es el Padre que ama con amor infinito, eterno, perfecto, profundo al Hijo y que se entrega por completo a Él. Y el Hijo recibe, acoge ese amor eterno y responde con el mismo amor, donándose por entero. Y el fruto de ese amor es el Espíritu Santo, ese amor divino que no se queda en sí mismo, sino que se expande y se vuelve un amor eterno, ¿no? Un amor perfecto. Y justo ese amor divino, ese amor que nos llama a participar de él por medio de Cristo. O sea, nosotros estamos llamados a amar dentro de ese amor divino y trinitario, entregándonos por completo hacia los demás, hacia nuestro prójimo y sobre todo en el abrazo conyugal, en la entrega conyugal, como Cristo se entregó a su iglesia completamente. Por eso Cristo nos invita a participar de ese amor trinitario. Y esto está inscrito desde el principio. Por eso nos creó varón y mujer, llamados a vivir en comunión de amor para reflejar ese amor trinitario. Por eso leemos, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El ser humano no se realiza solo, se realiza existiendo para el otro, se realiza en una comunión de personas. Se realiza cuando entendemos que por Cristo nuestro amor ha sido redimido y que podemos participar de este amor trinitario aprendiendo a donarnos completamente, totalmente como Cristo lo hizo en la cruz. Amar fructíferamente, amar libremente. Por eso el amor es total, libre, fiel y fecundo, porque así es el amor de Cristo,
un amor que se dona completamente hasta dar la última gota de sangre. Entonces, Dios crea al hombre y no lo crea solo con un alma, sino también lo crea con un cuerpo. Y este cuerpo del que hablábamos que de pronto tenemos cierta sospecha, cada cosa que Dios creó dijo que era muy bueno. O sea, nuestro cuerpo tiene ese propósito de reflejar el amor de Dios. Y el pecado distorsionó esa unión con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza, y nos hace vivir esa desfiguración, nos hace salirnos de ese amor trinitario y querer vivir el amor con nuestro propio camino, ¿no? Como lo propuso la revolución sexual, distorsionando el plan de Dios, desfigurando, queriendo ser nosotros como dioses, manipular la vida, manipular nuestra propia entrega, vivir solo al placer, a lo útil, utilizar al otro, verlo como un objeto, ¿no? Entonces el pecado distorsiona toda esta unión, pero Cristo nos devuelve nuestra dignidad. Esa es la redención del corazón, en que nosotros entendamos realmente quiénes somos para poder vivir como redimidos. Y redime el amor humano y nos da la gracia para poder vivir el plan que Él tiene para nosotros. Yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo ha influido la sociedad en mi visión del cuerpo? ¿Cómo influye en la visión del cuerpo de nuestros propios hijos todo este bombardeo que hay en la sociedad? Y escriban estas preguntas, ¿no? ¿Me veo realmente como imagen de Dios? Si sí me veo como imagen de Dios, ¿por qué? ¿Cuál es, ¿cuál es eso que hay en mi corazón que me dice que estoy hecha a imagen de Dios? Y si no me veo imagen de Dios, si no entiendo este llamado a ser imagen, ¿por qué no lo puedo vivir así? ¿Qué me hace falta? ¿Qué heridas hay en mi corazón para que yo no pueda vivir esta realidad? Cada día tenemos la opción de decirle a Dios, sí quiero vivir como tú me soñaste. Sí quiero vivir de acuerdo a este plan de amor que tienes para mí. ¿Qué me impide? ¿Qué te tengo que entregar, Señor, para poder realmente vivir esto que tú has pensado para nosotros, ¿no? Para el matrimonio, para el hombre, para la mujer, también para la vida consagrada. Entonces apunten estas preguntas que son importantes para realmente empezar a hacer un trabajo, porque la teología del cuerpo no puede quedar a nivel intelectual y decir, ya sé que la teología del cuerpo tiene el tríptico antropológico y que se divide y saber las citas bíblicas y saber las palabras en hebreo y saber, no, lo que necesitamos es realmente hacerlo nuestro y decir, quiero ser imagen de Dios, quiero reflejarlo con mi propio cuerpo. Quiero vivir un matrimonio que refleje este amor trinitario, que refleje esta entrega de Cristo por su iglesia. Entonces tenemos que realmente ahondar en todo esto. Bueno, Juan Pablo II dice que nuestro cuerpo tiene un lenguaje propio. Nuestro cuerpo habla y fue creado para expresar la verdad del amor, para dar vida, para reflejar la belleza del amor de Dios. ¿Cómo podemos reflejar la belleza del amor de Dios?
Juan Pablo II habla de este lenguaje del cuerpo que habla la verdad. Somos verdaderos profetas cuando podemos reflejar el amor de Dios. Y somos falsos profetas cuando no reflejamos el amor de Dios, cuando nuestra entrega no es libre, total, fiel y fecunda, cuando estamos tratando de utilizar al otro, de sacar algo del otro, de sacar provecho, ¿no? Y hoy, pues el mundo nos vende un mundo totalmente utilitarista, donde todos nos estamos tratando de utilizar continuamente, ¿no? A ver qué sacamos de la otra persona. Yo les digo en mis clases, imagínense que un día llega una persona toca la puerta y es tu vecino que te trae un pay de manzana delicioso y no es tu cumpleaños y tú le dices, ah, gracias vecino, muchísimas gracias, qué generoso. Y te quedas así como que, wow, qué lindo el vecino, ¿no? Y después te habla una persona que te dice, oye, sé que has estado en problemas financieros y fíjate que pues yo quiero hacerte una donación porque recibí una herencia. Y después te habla alguien y te dice, mira, tomé los apuntes de la plática que tomamos en la academia y te los quiero, te los engargolé y te los voy a dar. Y entonces, ¿qué pasaría? Que empezaríamos a sospechar y diríamos, ¿qué pasó? Algo no sé, a lo mejor estoy desahuciado, ¿por qué todo el mundo me da y me da y me da, ¿no? Y es que vivimos en un mundo muy utilitarista, en donde pensamos que todo es un intercambio, que los demás no se donan de manera gratuita, incondicional. Y nosotros también actuamos de esa manera muchas veces. Entonces, dejamos de hablar el lenguaje propio de nuestro cuerpo, que es una donación total de nosotros mismos, como Cristo. Y bueno, nuestro cuerpo tiene tres significados profundos. El significado filial, somos hijos amadísimos de Dios. Esa es una relación fundante de nosotros, una relación que nos habla de nuestra dignidad, es la relación con nuestro Creador. Fuimos creados por amor y llamados a vivir una dependencia de amor con Él. Y cada acto de nuestra vida es para darle gloria. Fíjense qué precioso el significado filial del cuerpo. Y por eso en el Génesis se presenta a Adán, la humanidad, sola frente a Dios. ¿Para qué? Para entender que tenemos una relación única con Dios. Esa soledad me hace entender que fui creado con una dependencia amorosa hacia Él y que todo tiene que ser ordenado a Dios, que cada acto tiene que darle gloria. En la teología del cuerpo, además de estos significados filial, esponsal y fecundo del cuerpo que ahorita voy a explicar, también se habla de experiencias originarias de ese principio, la soledad original, donde Adán le pone nombre a toda la creación. Desfilan frente a él todos los animales y está solo frente a Dios. Ahí descubre que tiene esa dependencia de amor con Él y después Dios dice, Dios lanza, ¿no? Esto de no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a crear hombre y mujer para poder, para que juntos revelen esa unidad que se vive en la Trinidad, esa, ese ser una sola carne. Y entonces es esa experiencia de unidad originaria, en donde el hombre está en total unión con Dios, con ellos mismos, porque se conocen, se autoposeen, saben quiénes son frente a Dios,
Y después esa unidad entre varón y mujer que hace que se rebelen, que sean una sola carne para poder reflejar el amor trinitario, ¿no? Y la desnudez original, cómo Adán y Eva vivían desnudos y no sentían vergüenza porque sabían quiénes eran frente a Dios, porque su mirada no era una mirada de posesión, sino de donación, de deseo de entregarse. Todo estaba ordenado por la mirada de Dios, por la relación con Dios. Y entonces esa desnudez originaria les permitía realmente entregarse y descubrir estos tres significados, ¿no? El significado filial del cuerpo, que ambos, Adán y Eva, eran hijos amadísimos de Dios. El significado esponsal del cuerpo, que es esa capacidad de expresar un amor auténtico, un amor verdadero, que busca el bien de la persona amada, que busca entregarse como un don sincero a los demás. Como dice Gaudium Spes, ¿no? El hombre no puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y el significado fecundo del cuerpo. O sea, en el Génesis, Dios les dice, sean fecundos y multiplíquense. Y en esa unión conyugal, en esa comunión de ser una sola carne, hombre y mujer son capaces de procrear, de participar en el poder creador de Dios. Pero no se trata solo de una fecundidad biológica, sino también de una fecundidad espiritual. Engendrad vida a través del amor, del servicio, del acompañamiento, de la educación de los hijos. Y entonces este sed fecundos y multiplíquense también les habla a los célibes, ¿no? Imagínense la fecundidad que tiene un sacerdote, una religiosa que tiene hijos espirituales por todo el mundo, ¿no? Entonces habla de cómo estos tres significados, filial, esponsal y fecundo, dan cimiento a la persona y nos hablan de nuestra vocación, ¿no? Ahora, otra pregunta que les quiero hacer, ¿no? ¿Cómo cambia mi visión al saber que mi cuerpo tiene un significado tan grande? ¿Cómo cambia tu visión? Y los invito a que identifiquen, ¿no? A que pongan en su corazón qué es lo que les está cambiando esa visión de ser hijos amadísimos del Padre, porque a veces ponemos en sospecha la paternidad de Dios. La serpiente, ¿qué les dice a Adán y Eva, no? No, pone a Dios como un tirano que los quiere sojuzgar, que no les quiere dar y que quiere guardar para sí el amor y que no comparte esa vida divina, y al contrario, ¿no? O sea, Adán y Eva en el paraíso participaban de todos los dones de Dios, participaban de la vida divina, estaban llenos de dones naturales y preternaturales, porque Dios no se guarda nada para sí, ¿no? Y nos los muestra en la entrega de su Hijo hasta la última gota de sangre. Entonces, ¿cómo cambia mi visión al saber que tenemos este significado esponsal y que estamos llamados a entregarnos como Cristo, a hacer un don sincero de nosotros mismos a los demás? ¿Y cómo cambia mi visión, la visión de mi propio cuerpo al saber que tengo un significado fecundo y que todo me permite dar vida física en la vida de un hijo, que es el don más grande que puede darnos Dios en el matrimonio, pero doy vida también con la vecina cuando le hablo de Dios, cuando doy un consejo,
cuando doy acompañamiento, cuando evangelizo, cuando comparto mi amor a Dios hacia los demás, ¿no? Entonces los invito que pongan que en su corazón, ¿no? Esto y que piensen en qué momento no han sido conscientes de estos significados de su cuerpo. Los invito a que recorten un corazón, identifiquen esos actos en los que su cuerpo ha hablado la verdad, ha hablado de estos significados. Los invito a que piensen en qué momentos su cuerpo ha dicho mentiras y han hablado mentiras con su propio cuerpo. Los invito a que piensen en qué momentos solo han buscado placer o han utilizado a los demás y no han sido no han donado sinceramente con un amor incondicional, ¿no? O no han hecho que el amor crezca en su matrimonio, porque los matrimonios que fracasan no solo son los que se divorcian o los que se separan, sino que son aquellos matrimonios que no han hecho que crezca el amor, que no han sabido donarse en el decir sí quiero de todos los días. Y hablábamos, ¿no? De que podemos decir mentiras con nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de mentiras decimos con nuestro cuerpo? Decimos mentiras cuando dejamos de amar, cuando nos acostumbramos a usar a los demás, cuando nos cerramos a la vida, cuando no confiamos en Dios y queremos hacer las cosas a nuestro modo. Ahora está muy de moda, ¿no? Como las parejas jóvenes planean su paternidad y dicen, no, pues yo me voy a embarazar cuando tenga 35 años y si no soy fértil, hay clínicas de fertilización artificial y entonces yo voy a depositar mis óvulos desde ahorita y compran espermas en bancos. O sea, es una distorsión espantosa de lo que está sucediendo, ¿no? Pero nosotros también como católicos, como practicantes, ¿qué tanto estamos abiertos a la vida? Ha pasado que parejas que están abiertas a la vida y tienen 5, 6, 7 hijos son juzgados duramente por los propios católicos. Entonces, pensemos, ¿no? ¿Qué mentiras decimos con nuestro propio cuerpo? Bueno, ya me estoy pasando un poquito del tiempo, pero sí quiero compartirles esto. Imaginen que hoy es el último día de su vida y se encuentran frente a Jesús, ahí cara a cara. Y de pronto nos encontramos rodeados de un cuarto lleno, como esta imagen, lleno, lleno, lleno de millones de tarjetas. Y en cada tarjeta está cada acto de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida escrito con nuestro puño y letra y firmado por nosotros. A mí en lo personal me daría una profunda tristeza, me daría mucha vergüenza, muchísimas tarjetas, porque al encontrarme con el amor de Jesús, al encontrarme con su mirada y ver que no respondí y ver que muchas de esas tarjetas no le dieron gloria, al contrario, ¿no? O ver que muchas tarjetas fueron actos buenos, pero que fueron para darme gloria a mí misma, para que creciera mi ego, para que todo girara en torno mío. Y en lugar de yo ser un don para los demás,
buscar que me sirvieran, que me amaran, dominar a los demás, controlar. Y estoy ahí frente a Jesús y me muero de tristeza y de vergüenza y de dolor al ver tantas tarjetas desperdiciadas, cada acto de mi vida desperdiciado. Y veré todas las horas que desperdicié para amar, para hacer el bien a otros, las veces que no di vida a los demás, consolando, acompañando, sirviendo, tal vez todas las mentiras que dije, las veces que me sentí superior a otros, que critiqué, que fui injusta, que pensé primero en mí misma, que tuve envidia, que guardé resentimiento, que no perdoné, que no pedí perdón. Las veces que no cuidé mi pureza, la pureza de mi corazón. Las veces que me cerré a la vida. ¿Se dan cuenta de tantas mentiras que podemos decir con nuestro cuerpo? Y Jesús está ahí. Todas las tarjetas las toma y pone su sangre sobre ellas. Porque Él ya pagó, ya dio hasta la última gota de sangre. Y Él las firma sobre nuestra propia firma. Porque el pecado no tiene la última palabra. Él quiere que le entreguemos cada acto de nuestra vida para que nos haga hombres y mujeres nuevos. Y quiere que amemos como Él ama, de forma libre, total, fiel y fecunda. Y a través de los sacramentos nos da la gracia para poder hacerlo. Hoy quiere que cada gesto, cada mirada, cada cosa que hagamos en el día a día, cada sacrificio, cada entrega silenciosa, le digamos, sí quiero ser un don para los demás. Hágase en mí según tu palabra. Quiero decir como la Virgen, hágase en mí, que no sea yo, sino tú, Señor. Y quiero que nos preguntemos, ¿no? ¿Tu cuerpo comunica amor verdadero? ¿Qué tarjetas quieres entregarle a Dios para que Él las cubra con su sangre? ¿Qué mentiras dices con tu cuerpo? Cuando amas, ¿estás reflejando el amor de Dios? Tómenle un screenshot con su teléfono para que reflexionen después de esta plática, se queden en oración, meditando y pensando qué tarjetas queremos entregarle a Dios y cómo queremos empezar a escribir para poder tener un verdadero lenguaje del amor como Dios lo pensó en ese principio. ¿Cómo amaban a Adán y Eva? Con una entrega libre. Querían donarse, querían entregarse, no tenían miedo ni se sentían vulnerables de ser utilizados, ¿no? Y para poder decir sí quiero cada día, pues tenemos que sanar. Poquito a poquito el Señor nos va purificando, nos va sanando en la confesión, en la Eucaristía, cuando nos alimentamos de Él. Él va puliéndonos, Él va entrando cada vez más hondo para sanar todas esas heridas que no nos permiten amar como Él, que no nos permiten descubrir el valor de nuestro propio cuerpo como un don de Dios. Y Él nos va preparando el corazón para recibir su amor en esa soledad originaria, de encontrarnos con Él, de sabernos amados, de sabernos redimidos, para luego poder donarnos a los demás. Ahí cuando nos reconocemos amados, es cuando podemos ser fieles,
cuando podemos decir, soy hijo amadísimo, hija amadísima de Dios, ahí respondo con amor. Antes no puedo. Y los santos vivieron el poder decir sí quiero todos los días y el entregarse de esta manera y amar de esta manera. Les cuento que nosotros tenemos el regalo de tener una reliquia de primer grado del Beato Carlo Acutis, próximamente santo el 7 de septiembre, y él vivió sin desperdiciar el tiempo, como todos los santos, ¿no? Buscaba que todo lo que hacía le agradara a Dios. Buscaba que cada tarjeta fuera un acto para darle gloria y para amar a los demás, para entregarse. Por eso tuvo una mirada de misericordia a los demás, porque se alimentaba de la Eucaristía todos los días, estaba horas frente al Santísimo y él decía, en la adoración eucarística Dios nos va haciendo santos. Ahí es donde el Señor nos va purificando, nos va sanando nuestras heridas. Y bueno, pues como comercial les digo que tenemos una peregrinación a la canonización de Carlo Acutis, un viaje de 12 días, donde vamos a estar en Roma en la canonización de Carlo y de Pier Giorgio, pero también vamos a ir al anciano, a donde están el milagro eucarístico más antiguo del año 750, documentado por la ciencia. Vamos a ir a Bolonia a visitar la tumba de Santo Domingo de Guzmán. Vamos a ir a Florencia. Vamos a visitar San Giovanni Rotondo, la gruta de San Miguel Arcángel en Monte Gárgano, Loreto, el santuario mariano más importante de Italia, donde está la casita de la Virgen, donde fue la Anunciación y vivió la familia de Nazaret. Y bueno, vamos a hacer un viaje precioso, vamos a ir también a ver el manto de la Verónica, donde la Verónica se acercó en el Vía Crucis a ponerle el manto a Jesús y se imprimió su imagen. Bueno, va a ser un viaje precioso, no les cuento más, pero el que quiera, con muchísimo gusto, escríbame, les doy mi teléfono, es el 55 45 05 65 99. Por favor, no llamadas, solo WhatsApp y con mucho gusto ya les doy el itinerario. Va a ser un encuentro con Dios a través de la belleza de los santos, de la luz que nos da el saber que ellos pudieron vivir la teología del cuerpo porque se entregaron completamente y porque su cuerpo era un reflejo de ese amor trinitario, porque ellos estaban en el corazón de la Trinidad y de esa manera podían donarse a los demás. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla para poder entrar en la sección de preguntas. Muchísimas gracias, Janine. Muy, muy bonita tu presentación. Vamos a leer una pregunta que tenemos en el chat Claro. de Adriana Rubio. Dice, a pesar de tanto avance del mal, uniones libres, anticoncepción, libertinaje, infidelidad, ideologías modernas, etcétera, ¿qué pasos debe dar un padre de familia para reeducar a sus hijos, niños y adolescentes en la teología del cuerpo sin alejarlos del mundo que les muestra todo lo indigno? Televisión, amigos, celular. Uy, una pregunta buenísima. ¿Por qué? Porque ese es el reto que tenemos como papás, ¿no? Lo primero que yo les diría es el testimonio. Porque, bueno, lo primero es formarnos, ¿no? Sabernos profundamente amados, vivir estos significados
filial, esponsal y fecundo, descubrir quién soy, realmente formarnos en la teología del cuerpo, que no es otra cosa que vivir el Evangelio. Lo que hace Juan Pablo II es de alguna manera ordenar toda la propuesta del Evangelio para poder vivirla, ¿no? Con nuestro propio cuerpo. Entonces, formarnos para que nuestros hijos vean en nosotros mismos una fe viva. San Juan Pablo II decía que eh, ay, se me fue ahorita, donde van los sacerdotes, su primer seminario, perdón, su primer seminario fue su casa, porque él cuando salía al colegio veía a su papá de rodillas, hincado haciendo oración. Vean qué precioso. Entonces, lo primero que tienen que ver nuestros hijos es nuestra relación con Dios, nuestro significado filial, que amamos profundamente a Dios. Lo segundo que tienen que ver es nuestro significado esponsal, que estamos dispuestos a donarnos a los demás. Primero a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, que realmente buscamos el bien de nuestra familia. Y en eso, pues también, pues regular lo que vemos, regular lo que escuchamos, nuestro manejo de celular, o sea, todo lo que nos ven del mundo, nosotros primero lo tenemos que regular para luego proponérselo a nuestros hijos. Y el apertura a la vida, por supuesto, el que vean que nosotros todo el tiempo estamos dando vida a los demás, compartiendo nuestra fe, viviendo compartiendo nuestra fe en nuestra propia vida, ¿no? Es una tarea preciosa, es un camino de conversión, es un llamado a la santidad y poquito a poquito, sin desesperarnos, cayendo y volviéndonos a levantar, pero realmente viviendo esta iglesia doméstica en la familia, en donde la oración sea el centro de la familia, donde no descuidemos, donde no vayamos deprisa. De pronto el mundo nos vende mucho ruido, nos vende que la clase de natación, que el trabajo, que el hacer, ¿no? Y debemos de recuperar espacios de oración profunda, de que no sea una oración a la carrera, de que realmente busquemos un lugar especial en nuestra familia, busquemos ese momento de un encuentro con el Señor auténtico. Y en esa medida, poquito a poquito, nuestros hijos van a alejarse del mundo y van a poder buscar las cosas de Dios, ¿no? Ojalá les haya podido responder bien. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Sí, Ofelia Rodríguez. Dice, ¿cómo viven la teología del cuerpo las personas en su viudez como estado de vida o los matrimonios que ya no están en edad fecunda? claro. Y también Juan Pablo II tiene todo un ciclo sobre la virginidad consagrada, ¿no? Esa virginidad consagrada que es el vivir esa fecundidad y esa donación al otro, pero es que la teología del cuerpo la pueden vivir los niños, las viudas, los adolescentes. ¿Por qué? Porque es un llamado a donarnos. Y claro, en el matrimonio, la donación de cuerpo y alma en ese abrazo conyugal, pues es como un ícono de la entrega de Cristo por su iglesia. Pero nosotros, cada persona, cada acto tiene que ser un acto que revele nuestro significado esponsal del cuerpo, nuestra entrega total al otro, un don sincero de nosotros mismos a los demás. Y en esa medida en la que nos entregamos como don sincero de nosotros a los demás, se vuelve un acto fecundo, porque estamos dando vida. Entonces, una persona, por ejemplo, viuda que tiene nietos o que tiene, o tal vez que no tenga nietos, ¿no? Pero que puede dar tanto, ¿no? Que puede ir a un orfanatorio, que puede hacer una labor
social muy bonita, de catequista, evangelizando. Está siendo fecunda, está dándose, está entregando su vida a los demás y por ende está está siendo fecunda. Y claro, esa viudez, ese estado de vida siempre tiene que tener como pilar ese significado filial del cuerpo, el saberse hijo amadísimo y esa relación profunda con Dios, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, Dice Vianey Flores, ¿y qué se puede hacer cuando los padres no se forman? pues primero tener conciencia de que no estamos formados y formarnos. Y pues si se refiere, por ejemplo, a que tal vez la mujer está entrando en ese camino de formación y está recibiendo y recibiendo, y el esposo está alejado y no se quiere formar y no se quiere enterar, pues como a los niños con nuestro propio testimonio, ¿no? Recuerden a Santa Mónica, por ejemplo, ella vivió un amor profundo a Dios y su testimonio poquito a poquito fue permeando en la vida de su esposo, que era muy irascible, que no le interesaban nada las cosas de Dios, y de su hijo, eh, San Agustín, que vivía en las cosas del mundo, y Santa Mónica fue firme al lenguaje de su cuerpo, ¿no? O sea, realmente pudo dar testimonio del amor de Dios y entonces su hijo, su esposo, su suegra y seguramente sus vecinos, sus primos, sus parientes se convirtieron, pero alcanzó para la santidad de su hijo. Fíjense lo que estamos diciendo. Entonces, sin desesperarnos, sin presionar de te tienes que formar, te tienes que formar poquito a poquito y aprovechemos las oportunidades en la comida, aprovechemos, de pronto, como les decía, ¿no? El mundo nos llena de cosas y ya no tenemos tiempo para las cosas importantes. Qué importante es en la comida tener un espacio de diálogo y hablar de cosas profundas con los hijos. Y todo es una oportunidad cuando estamos viendo una película, ¡pum! Un mensajito. ¿Y qué les parece esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y qué nos propone Dios? O el ejemplo, el mal ejemplo de alguien, ¿no? No para juzgarlo como inquisidores, sino para realmente ver cómo el no vivir en el plan de Dios puede ir desfigurando a la persona y la hace infeliz y la aleja. O sea, todo es una oportunidad, todo es una oportunidad. Tenemos otra pregunta de Vianey también. ¿Cómo se vive la teología del cuerpo cuando se padece una enfermedad física degenerativa? Híjole, esta pregunta es preciosa porque es una gran oportunidad del sufrimiento, una gran oportunidad del sufrimiento. Juan Pablo II tiene una encíclica que se llama Salvifici Doloris, que habla del sentido del sufrimiento y de la enfermedad. Porque cuando le damos sentido, nos estamos ofreciendo como víctimas, como Cristo en la cruz, ofreciendo su vida por la salvación del mundo. Entonces, esa enfermedad física degenerativa puede ser una oportunidad. Mi abuelita, desde chiquitos nos enseñó, ¿no? Nos caíamos, nos raspábamos y nos decía, si de todas maneras te va a doler, aprovéchalo y ofrécelo. Sácale provecho al sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues la enfermedad es un unirnos a la cruz de Cristo y ofrecer nuestra vida, un unirnos a María en la cruz y decir, hágase en mí, Señor, tú sabes, tú permites, aquí estoy y imagínense ese acto para darle gloria a Dios, ¿no?
Ay, pues muchísimas gracias, Janine. De verdad, No, hermosísimo tema, hermosísima presentación. Antes de hacer la oración final, les quiero recordar que el siguiente sábado tenemos a la misma hora la conferencia Autonomía contra Vergüenza o versus Vergüenza y Duda, desde los 18 meses a los 3 años de vida del niño o niña. Va a estar muy interesante. No se lo pierdan y pues vamos a dar gracias a Dios de que hoy sí, pudimos aprender muchísimas cosas, estar gracias. juntos y pues bueno, Dios mío, te agradecemos que impulses, que sea tu voluntad, también Mamita María, que este Centro Integral de la Familia Benedicto XVI, que han querido, pues agradecemos todo la lluvia de bendiciones, que podemos seguir adelante y pues pedimos su protección, su intercesión por todas las personas que estamos aquí y nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Santificado nombre, sea tu venga a nombre, nosotros tu nosotros tu reino, reino. hágase Hágase tu Señor tu voluntad voluntad así en la en la tierra tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada Cada día y día, perdona nuestras las ofensas, ofensas como como también también nosotros perdonamos a los perdonamos que a nos los que nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer caer en en la la tentación y tentación, líbranos del mal. líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita Bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres y y bendito bendito es el es el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a Dios, y nos vemos la próxima. Que les vaya muy bien. Gracias. Aquí estuvo la Virgen de Fátima en la oración y que interceda por nosotros para que podamos vivir la teología del cuerpo. Qué bendición. Muchísimas gracias, Janine. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.